verso 4 al 15, se pone de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Leemos la Biblia en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Interesante el verso. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oramos. Señor, hemos leído, Dios mío, tu santa y bendita palabra, Señor. Te rogamos, Dios mío, que en esta mañana, Señor, abras nuestro oído, Dios mío. Señor, el oído del Espíritu, Padre. Ese oído, Señor, que tú, Dios mío, has abierto a tu voz, Señor, para ser salvo, Señor. En esta mañana, Señor, por ella, Dios mío, podamos ser exhortados, edificados, Señor, arrepentidos, redarguidos, Dios mío, Señor, para poder, Dios mío, seguir en este camino, Señor. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, por tu palabra, que ella misma corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Interesante los textos que podemos ir viendo puntualmente, ¿no? Número uno, que juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a, ya hemos visto en sermones pasados, ¿cierto? Como lo pone Mateo, que multitudes seguían a Jesús dado la cantidad de milagros y señales que se estaban manifestando por mano de nuestro Señor, las señales que acompañaban a la inauguración del reino. Amén. Pero Jesús no se dejaba llevar por la multitud, ¿no? Siempre tomando a sus discípulos aparte, les enseñaba. Nuestro texto en esta mañana nos va a ayudar a oír la palabra de Dios. Me gustó mucho el verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? O sea, la enseñanza de Jesús llamó la atención de sus discípulos y pudieron oír, percibir que había algo más
que meras palabras. Es interesante el verso 10. Este texto nos va a ayudar en esta mañana a oír la palabra de Dios. Hoy día muchos cristianos, el día de hoy, creen que por el solo hecho de estar expuestos a la predicación del Evangelio ya han oído la palabra de Dios. En esto debemos ser nosotros un poco discriminadores. No podemos decir que cualquier forma de predicar o cualquier predicación es el Evangelio. Nosotros debemos comparar con las Escrituras si aquello que estamos oyendo, escuchando o aquello a lo que somos expuestos es realmente el Evangelio de Jesús, ¿cierto? Pablo lo dice bien en Gálatas capítulo 1, verso 8, que si alguno viene con otro Evangelio distinto, diferente al que os hemos anunciado, tal sea anatema. Está dando, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. Por eso nosotros debemos primero discriminar si aquello a lo cual usted está siendo expuesto es realmente el evangelio de Dios. Y número 2, y que tiene relación con nuestro sermón esta mañana, es que con eso ellos creen que solamente al ser expuestos a esta predicación ya han recibido un beneficio. Sí, no, yo voy a la iglesia, comentamos, ¿cierto? Y ahí oí palabras de Dios. O escuché la radio y oí palabras de Dios. Pero estamos realmente oyendo, escuchando, ¿eres tú edificado, da fruto por aquella palabra? Es interesante cómo la doctrina bíblica de la Iglesia nos muestra que si bien todos los hombres somos generalmente expuestos a la predicación del Evangelio, en algunos resultará para su justa condenación y en otros para su gracia salvadora. A eso quedamos expuestos cuando realmente nosotros estamos oyendo la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo. O somos endurecidos para nuestra condenación, de acuerdo a la elección divina, o somos salvados por gracia, por esta palabra. Se nos permite oír la voz de Dios. De manera que tal vez surgirá la pregunta en este minuto, o sea, no todos van a oír verdaderamente la palabra de Dios, van a recibir algún beneficio de ella. O sea, realmente todos somos beneficiados porque en alguna manera aún en los incrédulos, aún en aquellos que están expuestos para condenación, ¿cierto? En los réprobados, la palabra de Dios trae ciertos beneficios, como los que vemos en esta parábola que el Señor nos manifiesta, ¿cierto? Que vamos a ir analizando paso a paso, pero para que esa palabra resulte en salvación y lleve fruto, eso es otra cosa que tiene que ver con la elección divina de algunos de esta raza humana condenada para salvación. Entonces, generalmente, la mayoría de los hombres somos expuestos a la predicación del Evangelio, y esto va a resultar para su justa condenación y en otros para su salvadora gracia. Pero nadie va a recibir injusticia de parte de Dios, ¿cierto? Sproul dice que sí, hay dos grupos de personas. Unos reciben la justicia de Dios y otros reciben la gracia de Dios, pero ninguno de ellos recibe la injusticia de parte de Dios, porque no hay injusticia en Dios. Lucas capítulo 8 del verso 4 al 15. Jesús está enseñando con su característica normal, ¿cierto?, de maestro. Él, como excelentísimo maestro, tomaba enseñanzas de la vida cotidiana, de la vida diaria, esas cosas simples, sencillas, y aquí toma el ejemplo de un sembrador. Y él comienza a exponerle a la multitud
que le rodeaba esta enseñanza. Y los lleva al punto que en esta mañana Dios nos quiere llevar a ver y a entender que no es sencillamente cualquier persona puede decir que ha oído palabra de Dios y que eso va a producir realmente fruto o bendición en su vida, o de qué manera eso realmente viene a ser provechoso para ella. ¿Se entiende? Quiero que vamos a la escritura. Número 1, el que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante lo que Jesús comienza a decir. El que tiene oídos para oír, oiga. El verso 8 nos dice aquello. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos. Todos escuchamos, ¿cierto? Todos decimos, no, yo tengo perfectamente bien mis sentidos de la audición. Pero no basta solo con tener orejas o oídos o el sentido de la audición. Busque por favor Ezequiel capítulo 12, el verso 2. O sea, usted me está diciendo que no todas las personas que están expuestas a la predicación del Evangelio realmente oyen la palabra de Dios. Yo escuché cuando el predicador dijo que íbamos a leer la palabra de Dios. Pero Jesús dice aquí que el que tiene oídos para oír, oiga, y ahí hace la diferencia, el alcance que yo les decía. Hay oídos para oír la voz de Dios y hay oídos para oír lo que yo quiera oír. No basta solo con tener orejas. Ezequiel capítulo 12, verso 2. ¿Qué nos dice Ezequiel? Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son casa rebelde. Eso nos habla de que nuestros sentidos de audición, de visión, fueron afectados por causa del pecado original, de manera que nosotros, cada vez que tratamos de mirar en alguna manera a Dios o tratamos de oír la voz de Dios, eso se ve afectado por el pecado. Amén. De manera que para oír la voz de Dios o para ver a Dios, para ver su gracia, no depende de nosotros, sino de Dios, que tiene misericordia y nos abre nuestros oídos y nos da la vista para que podamos conocer que Él es el Señor, el Salvador. De manera que Jesús nos está diciendo aquí que existe un oído espiritual, un oído del corazón. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 9 al 10. Interesante el primer punto de este pasaje para entender esta parábola. Existe entonces un oído que durante la predicación existe un oído espiritual, un oído del corazón. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 9 al 10. Y dice: anden bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, el corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces Jesús está diciendo que hay un oído, ¿cierto? Que es un oído espiritual, un oído del corazón. Y con ese nosotros vamos a oír la voz de Dios. Pero eso no viene o no puede ser a menos que Dios actúe para que podamos nosotros oír y seamos traídos a esta gracia bendita. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Por qué? A causa del pecado, ¿cierto? Nuestra visión,
nuestra audición, nuestro sentido, todo fue afectado por la caída. No podemos oír a la voz de Dios para recibir algún bien de parte de Dios por nuestra fuerza o por nuestros méritos, ¿cierto? Ni podemos ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿cierto? Tiene relación con lo que Jesús está diciendo en Lucas capítulo 8, en donde Él les dice en el verso 10, y Él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Es malo Jesús? ¿Es malo Señor? ¿No quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Es que yo tengo que poner, ¿cierto?, los textos dentro del contexto. La Biblia nos está hablando que aquí hay dos tipos de personas a las cuales la palabra de Dios llegará de una o de otra forma, o algunos para bendición y otros para condenación. Esto queda claro en el propósito de la parábola. El propósito de la parábola del sembrador en el Evangelio según San Lucas lo encontramos en el verso 9 y el verso 10. Por favor, leamos ahí. Y sus discípulos le preguntaron, ese es el propósito. ¿Cuál era el propósito? Que sus discípulos preguntaran, entendieran algo más que solamente las palabras que oyeron produjo en su corazón, ¿cierto? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Eso significa que algo más fue lo que produjo el oír la palabra de Jesús, ¿cierto? Y Él les dijo, a causa de esa pregunta, en respuesta a lo que ellos, ¿cierto?, habían escuchado: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Las parábolas sirven para, en parte, ocultar y endurecer el ministerio de Jesús. Una parábola es una enseñanza de la vida cotidiana que trae una enseñanza espiritual implícita. Es una enseñanza de la vida cotidiana, pero trae una enseñanza espiritual implícita. ¿Ya? Las parábolas sirven para, en parte, ocultar y endurecer el ministerio de Jesús. Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. Lucas capítulo 8, ahí está la palabra de Dios. Las parábolas sirven para... Lucas capítulo 8, del 4 al 15 está el sermón de esta mañana. Las parábolas sirven para, en parte, ocultar y endurecer el ministerio de Jesús. Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. Es preciosa la relación de la Escritura, la unidad perfecta. No hay contradicciones en ella. Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. ¿Qué dice? Y dijo: anda y di a tu pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dijo: anda y di a este pueblo, o sea, palabra, ¿no? Oíd bien, que es interesante esto, oíd bien. Si yo estoy diciendo oíd bien es porque estoy capacitando de cierta manera o llamando su atención a que pueda poner atención, escuchar lo que voy a decir. Oíd bien, pongan atención. Y no entendáis. ¿Cómo es esto? Si yo le estoy diciendo que oiga bien y después le digo no entendáis,
no lo entienden, lo vamos a entender.